Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Paz de Cristo, cordial saludo, estimados oyentes. Quiero hoy estudiar con ustedes la palabra del Señor. He estado mirando, estudiando un poco algunos capítulos del libro de Hebreos. Ya llevamos 2 enseñanzas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Hoy quisiera que mirásemos el capítulo 3 de la epístola a los Hebreos. Siga con nosotros la lectura. Espero tenga su Biblia. Si la tiene allí, ábrala al capítulo 3 de la epístola a los Hebreos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta allí los textos que deseaba leer o necesitaba leer para iniciar la enseñanza. Usted, mi amable oyente, hermano que estudia su Biblia, hay unas recomendaciones básicas para una mejor y mayor comprensión de las Escrituras. No olvide la gramática. En cualquier idioma que se lea la Escritura, la gramática es esencial. No olvide las figuras gramaticales o retóricas. No olvide que hay parábolas, hay metáforas, hay símiles. El símil. No olvide que hay sinécdoque, etcétera, etcétera. Todo eso debe tenerlo en cuenta. Me gusta mucho la manera como el escritor de esta epístola usa en 4 ocasiones, en 4 capítulos, la palabra por tanto. En el capítulo 2, el 3, el 6 y el 12. Por tanto, es indicativo e imperativo.
El indicativo expresa la afirmación de un hecho, de la redención o verdad divina. El imperativo expresa el mandato o la acción. La expresión por tanto o por lo tanto cumple la función de nexo lógico y gramatical entre el hecho indicativo y la reacción imperativa que debería resultar en consecuencia de ese hecho. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, qué hermoso. Claro, los hebreos eran hermanos en cuanto a nación, pero aquí se refiere es a la hermandad cristiana, a los hijos del Eterno, hermanos santos. ¿Acaso esa expresión, hermanos, hoy en día es muy popular y a cualquier persona se le dice hermano? Pero bíblicamente no debe ser así, porque son los participantes del llamamiento celestial a los que debemos llamar hermanos, llamados a ser santos. Primera a los Corintios, el capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Subraye esa parte: santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, los santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué hermoso y qué bueno si esta parte que menciona el apóstol se pusiera en práctica. Porque para algunos esto es solamente en el papel, pero no en la práctica. Con todos los que en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Colombia, en cualquier lugar de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, en cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué entonces desconocer lo que el Señor ha hecho en otros hermanos
de diferentes lugares que no están bajo una misma administración, ¿por qué desconocerlos cuando en ellos también es evidente la obra del Señor Jesucristo? En ellos también se ha derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué desconocerlos cuando esta hermandad, escuche esto, esta parte corporativa no la da una denominación? Soy muy incisivo en esto. No la da un aviso ni unos estatutos, sino la obra misma de Cristo en la cruz del Calvario. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Hermanos santos, hemos sido llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús. Somos hermanos, hijos del mismo Padre. No se le olvide esto. Y no vaya a ser como el hermano mayor del pródigo, del hijo pródigo, que cuando su hermano regresó y escuchó la música, la fiesta, y se fue acercando a la casa enojado, le hace el reclamo a su padre, dice: este tu hijo. Pero el padre, como decimos, lo aterriza y dice: este tu hermano. Ellos eran hermanos, hijos del mismo Padre. Y a veces sucede esto en nuestros días, porque algunos se creen más espirituales, otros de mejor familia, pero lo cierto es que no hay una familia superior ni mejor que la familia de Dios. Amén. De tal suerte que somos hermanos por cuanto somos hijos engendrados por el mismo Padre. En Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Efesios el capítulo 4, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 4 veces todos. Esto refleja colectividad, la parte colectiva, corporativa. Todos. Habla en plural, habla colectivamente, porque Pablo habla del cuerpo. La iglesia no es una secta. Absolutamente no es una secta. Las sectas son otra cosa. Habla del cuerpo. Un cuerpo conformado por muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Estas son las enseñanzas que necesita la iglesia.
para que crezca. El versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, compuesto de muchos miembros, pero este cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo. Cristo el fundamento, Cristo la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza de este cuerpo no es un presidente de ninguna denominación, tampoco es un señor en determinada nación del mundo. La cabeza de la iglesia ocupa su lugar preeminente en los cielos, y desde allí Él derrama toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de Él. Viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estos hermanos, este cuerpo es un cuerpo participante del llamamiento celestial, y cada uno en particular, miembro de este cuerpo, es participante del llamamiento celestial. He subdividido este estudio en 5 puntos. Son participantes del llamamiento celestial. Mire bien que este llamamiento no es terrenal. Este llamamiento es celestial. De manera que cuando usted invita a un alma, a una persona, para que reciba a Cristo, usted no está pensando en que es el hombre quien lo está llamando, sino que este llamamiento viene desde la misma presencia del Señor. Entonces el llamamiento viene de arriba. ¿Quién te llamó? ¿Quién me llamó? Cuando en otro tiempo éramos rebeldes, extraviados, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamamiento, llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, llamamiento celestial. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo, en estos hermosos versículos, nos da una gran enseñanza acerca de pertenecer a Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí no incluye la pereza. Algunos creen que haciendo pereza eso va a contribuir a bien, o siendo displicentes, o siendo perezosos y no diligentes en absoluto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito eterno, según el designio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es un propósito eterno. El capítulo 1 de Efesios, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La palabra beneplácito traduce aprobación o permiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira, hermanos, la grandeza de este llamamiento. Dice al apóstol: y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra apóstol también traduce enviado. En hebreo es talmidín. Sumo sacerdote es Cohen Gadol, significa sumo sacerdote en hebreo, Cohen Gadol. Entonces dice que es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pero él iba con una ofrenda, el sumo sacerdote. Y miremos en el capítulo 9, verso 24 de Hebreos. Capítulo 9, verso 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se ha presentado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Estos son los hermanos santos, los participantes del llamamiento celestial, los que han considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, los que hemos creído que Él es el Salvador, es el Señor y es el Redentor. La redención fue hecha una sola vez. Y por eso decimos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. En Juan 14:6 el Señor dice, porque habla del llamamiento celestial: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el capítulo 6 del mismo Evangelio según Juan, a partir del verso 45, el 44 inclusive dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Ve usted que todo lo que atañe a la salvación, al llamamiento, y a que hayamos sido declarados santos y sin mancha delante de Él, todo tiene que ver con la redención, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque no hay otro, ni vuelve a repetirse. Es sin igual, es singular, es único el sacrificio de Cristo. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. No había medicina para el alma, no había medicina para el pecador mordido por la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Solamente aquel Jesús que fue a la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de los muertos. Recordemos que cuando los israelitas allá en el desierto eran mordidos por las serpientes, había una mortandad asombrosa, abismal, por las mordeduras de las serpientes. Entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente, mire la serpiente de metal que has levantado y será sano.
Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, que tenga vida eterna. El llamamiento. Y recuerde que los dones y el llamamiento de nuestro Dios son irrevocables. Nadie los puede revocar. Romanos 11:29. Romanos capítulo 11 y el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Cristo hay seguridad. El que viene a Cristo no viene con un dilema encima. En Cristo hay plena confianza y seguridad de la vida eterna. Aunque el hombre diga otra cosa, pero el que se entrega de corazón a Cristo no se pierde jamás. Dice la Escritura que Él es el dador de la vida eterna. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien recibe la vida eterna también da los frutos necesarios, porque el fruto del Espíritu está en él. Y Pablo lo descifra bien, lo describe bien, el fruto del Espíritu. Qué maravilloso en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Dice, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. El llamamiento de Dios. Llamamiento santo. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. El superlativo es muy grande, este llamamiento. Hermano, valore el llamamiento. Valore la salvación que Cristo le dio. Valore la vida en Cristo Jesús. Y que esto le lleve y nos lleve a todos diariamente a agradecerle a Dios por su don inefable. En segunda los Tesalonicenses. Segunda los Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Ahora bien, ¿qué es profesión? Aquí el apóstol dice: al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Habla de la fe que confesamos o profesamos. Eso es lo que el apóstol está diciendo. La fe. Hermanos, la persona de Cristo es el gran milagro. El gran milagro que ha conocido el mundo. Es el misterio del universo consagrado en la fe del cristiano, de los cristianos. Esta fe es consagrada en la fe de los santos, en los que hemos recibido este llamamiento, lo hemos obedecido, lo hemos acatado y hoy nos gozamos en medio de la situación que vive el mundo. Los llamados, los elegidos, los fieles, nos gozamos en el Señor, aunque físicamente haya situaciones supremamente adversas. Pero es que el gozo del Señor para los llamados es un gozo indescriptible. Hermano, no se sienta afligido cuando alguien le diga aleluya. Cuando alguien le diga que es cristiano, no se sienta afligido. No se sienta triste cuando alguien le diga: mire, ahí va el de la iglesia del Señor o el de la iglesia del Nazareno. No se enoje, no se aflija. Dele gloria al eterno, al que vive por los siglos de los siglos. Porque no le están diciendo: ahí va el ladrón. No, no le están diciendo: ahí va el que hace cosas ilícitas. No, sino que lo están identificando con su fe, la fe en Cristo. Y los que pertenecemos a esta fe y hemos acatado a este llamamiento, un día vamos a amanecer. En ese amanecer glorioso, cuando todo lo de la tierra se quede acá y estemos con cuerpos gloriosos, con un cuerpo semejante al cuerpo del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Con Él debemos identificarnos. A Él debemos alabarlo. A Él debemos exaltarlo. A Él debemos engrandecerlo en nuestra vida, porque es el único, es el más maravilloso de todos los que hayan pisado este globo terráqueo. Jesús, Yeshua, el más grande de los apóstoles y el más perfecto de ellos y el más perfecto sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no te rindes a Él en este día? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Reconoce que la persona
de Cristo en la tierra cambió completamente el rumbo el curso de la historia. Como también Él ha cambiado nuestra vida, ha hecho un cambio radical de nuestra vida, en nuestra vida. Somos nuevas criaturas en Él. Somos hijos del Dios viviente. Somos hermanos. Somos el cuerpo de Él. Pero también somos su casa. Y Él es el que gobierna y manda en su casa. Y sus órdenes son acatadas por los miembros de esta casa. Padre, te damos gracias por la palabra predicada, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Yo clamo por aquel hermano que está postrado allá en su alcoba, allá en su casa. Oro por cada hermano enfermo, Señor. Sí, por tu llaga fuimos curados también, Bendito Padre Celestial. físicamente. Ayuda a mi hermano que ha pasado por momentos sumamente difíciles. Ayúdalo y hazle superar todos esos momentos. Porque en ti hay esperanza, Señor. Para siempre es tu nombre. Porque en ti Jesús. hay comienzo de una nueva vida, Señor. Santo y sublime Jesús. Ayuda a aquella persona que no te había conocido, pero hoy te conoce. Señor, perdónalo, límpiale. Levántalo, Señor. Porque tú eres el apóstol y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén.